Si existe el infierno, Dick Cheney está allí. Y es imposible que los fuegos sean lo suficientemente intensos para sus crímenes. Ahora bien, algunos de ustedes que escuchan esto podrían llevarse las manos a la cabeza, escandalizarse o quedar impactados. ¿Cómo pude decir algo tan terrible sobre un patriota estadounidense, un héroe? Bueno, creo que esto merece una explicación. Olvidemos el hecho de que este hombre orquestó una guerra que llevó a la bancarrota a Estados Unidos, empobreció a Estados Unidos y envió a miles de estadounidenses a morir en vano. Y por supuesto, olvidémonos de los millones de iraquíes que murieron como consecuencia de su terrible guerra. Olvidemos el hecho de que los talibanes, el ISIS y Al-Qaeda se vieron directamente fortalecidos y experimentaron décadas de mayor prominencia y relevancia como resultado directo de la desestabilización de Oriente Medio causada por este hombre. Olvida todo eso mientras arde en el fuego del infierno. No soy de los que celebran la muerte de sus oponentes políticos. En realidad, no lo soy. Pero hago dos excepciones, solo. Dos. Henry Kissinger y Dick Cheney. Y déjenme mostrarles por qué. Así pues, Richard Bruseny, que en paz descanse, fue presidente y director ejecutivo de Ayever, una empresa contratista de defensa militar. Principalmente, dicen que es una compañía petrolera, pero obtuvieron muchos contratos lucrativos gracias a la guerra de Irak. Qué casualidad que resultara ser el director ejecutivo justo antes de convertirse en vicepresidente y que, además, tuviera millones de dólares en opciones sobre acciones. Así que echemos un vistazo. Muchos estadounidenses han olvidado este capítulo de la historia, la guerra de Irak y la oposición a la misma. Pero así fue como KBR, que es una filial de Ayever, consiguió un montón de contratos jugosos gracias a la guerra de Irak. Algunos de ellos estaban construyendo búnkeres para soldados. Bueno, varios soldados estadounidenses en Irak que simplemente estaban allí, sirviendo a su país, fueron a lucharse a estos búnkeres. Ni en medio de una guerra, ni en medio de una batalla o un tiroteo. Lo único que iban a hacer era ducharse. Y gracias al trabajo chapucero, a los recortes de gastos y al afán de lucro de la filial de Ayeon, de la que Dick Cheney era director ejecutivo y presidente. KBR, varios soldados estadounidenses que se duchaban en Irak murieron electrocutados. Y no solo fueron electrocutados, sino que KBR, que es la empresa exacta de la que estamos hablando, recibió $83 millones en bonos por el trabajo que posteriormente consistió en electrocutar a soldados estadounidenses. Cabe destacar que el sargento Ryan Mast, un buena verde de 24 años condecorado en numerosas ocasiones, murió electrocutado mientras se duchaba en una base estadounidense en enero de 2008. La División de Investigaciones Criminales del Ejército de Estados Unidos lo clasificó como homicidio por negligencia. KBR, por supuesto, negó cualquier culpabilidad en la prueba de electrocución. Unos 18 soldados estadounidenses han muerto desde 2003 como resultado del trabajo con escopetas KBR. Y recordemos que KBR Ayeon, de la cual Dick Cheney fue presidente y director ejecutivo desde 1995 hasta 2000, ha sido la mayor beneficiaria corporativa de las guerras de Estados Unidos en Irak y Afganistán. Charles Smith, el exoficial del ejército, que gestionó los contratos bajo los cuales KBR realizó trabajos eléctricos en Irak, testificó que era sumamente inapropiado que KBR recibiera estas bonificaciones por lo que él calificó de trabajo peligrosamente deficiente. Dijo que el ejército era plenamente consciente del mal desempeño de KBR desde el comienzo de la invasión de Irak y, sin embargo, continuó recompensando a KBR porque los militares temían que KBR dejara de trabajar. Dijo que existía una cultura que decidía que KBR era demasiado grande para quebrar y demasiado importante como para rendir cuentas. El incentivo perverso reside en que KBR no tenía ningún incentivo para realizar un trabajo de calidad, porque recibía bonificaciones por un trabajo deficiente. James Childs, un maestro electricista, contratado por el ejército para revisar el trabajo eléctrico en Irak durante 2008, testificó que el trabajo de KBR en Irak fue el más peligroso y de peor calidad que jamás había visto. Dijo que su investigación encontró cableado defectuoso en todos los edificios que KBR cableó en Irak, que son miles, y que el trabajo de recableado de KBR en edificios que anteriormente estaban cableados de forma segura
Provocó que los sistemas eléctricos se volvieran inseguros. Podría seguir. Pero en resumen, este demonio que actualmente se pudre y se asa en los pozos del infierno obtuvo ganancias de al menos $83 millones gracias a un cableado deficiente, recortes de costos y cableado barato que resultó directamente en la muerte por electrocución de 18 soldados estadounidenses que simplemente iban a ducharse en Irak. Ese fue el crimen por el que fueron ejecutados en la silla eléctrica. Así que, ahórrenme la geografía. Ahorraos el romanticismo. Ahórrenme las malditas charlas, la poesía y los largos discursos grandilocuentes sobre el patriotismo y el valor de este hombre y lo que hizo por Estados Unidos. Es un demonio. Es un pecador. Y está exactamente donde merece estar. Asándonos en los infiernos más profundos. Esto es solo el 1% de los malditos crímenes de este hombre. 1%. Que las llamas se intensifiquen cada vez más. Adiós. Adiós y buen viaje. El mundo no te echa de menos.